En el día de hoy, hermanos, vamos a recordar la creación. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a estar leyendo del capítulo 3, versos 21 al 24. Yo los invito a que tomen sus Biblias y que me acompañen leyendo. Y aquellos que no tengan su Biblia pueden seguir los versos en la pantalla. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Esta es palabra de Dios. Oremos. Dios amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos estás brindando de arreglar nuestras agendas para poder venir a adorarte y a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu presencia se haga cada vez más real con nosotros, de tal manera que podamos escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos esto con fe en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, probablemente todos han escuchado hablar, o la mayoría de ustedes han escuchado hablar del álbum, de los álbumes de Panini, ¿no? Esos son álbumes que tienen una serie de fichas y que tú compras el paquetico de 10 fichas y vas completando el álbum. Para los varones acá que les encanta el fútbol, estoy seguro que cada uno de ustedes levante la mano, los varones o las mujeres que les encanta el fútbol y que completan su álbum de Panini. Yo también lo completaba en cada uno de los campeonatos mundiales. Y recuerdo en Colombia todavía haciéndolo y aquí en Estados Unidos. Y a mi hijo también le compraba. Es fascinante hacerlo. Panini, esa compañía fue creada por Giuseppe Panini, un italiano, que tomó la idea y la lanzó. Y fue tan exitosa que después empezó a llamar a la familia para que todos se unieran a su compañía. Y se creó una multinacional que se llama el Grupo Panini, que tiene subsidiarias en toda Latinoamérica, en Europa e incluso aquí en Estados Unidos. Un éxito completo. Y uno de esos álbumes que ellos crearon, y aquí voy a ver quién es, porque uno de esos álbumes que lo crearon en los años 1970, se llama Amor es. ¿Quiénes se acuerdan de Amor es? De ese álbum. Es un álbum divino porque lo que representa es básicamente, tiene las figurinas de dos personas, el hombre y la mujer. Y cada vez que aparece uno de estas figurinas dice el amor es, y luego viene la enseñanza sobre lo que el amor es. Yo creo que aquí tenemos una gráfica que una de las figurinas, pero ellos son amores. Y por ejemplo, yo me acuerdo de alguna que decía algo así como: aparecía la mujer recién levantada, ella recién levantada con nosotros decimos en Colombia los rulos, o sea, con maquillaje todavía no, o cosas que se colocan en la piel y los rulos en el pelo. Él recién levantado también, y dice: amor es decirle a ella, el recién levantado, que es linda, que es preciosa. Otra que decía, pasando el desayuno y llevándoselo a ella en la mañana, y decía: el amor es darle desayuno en la mañana a ella. Hoy vamos a estar hablando del amor, pero vamos a hablar del amor perfecto, el amor de Dios. No este amor del amor es de este álbum que habla del amor eros entre esposa y esposo. No, vamos a estar hablando de un tipo de amor que es un amor divino y perfecto.
Y este da el inicio de nuestra serie que le estamos llamando Esto es el amor. Durante las próximas semanas, y estamos muy contentos de hacer esta serie, durante las próximas semanas vamos a estar explorando bíblicamente ese amor divino. Y vamos a estar viendo facetas, como el amor sana, el amor redime, cómo el amor nos cura, cómo el amor nos quita las vergüenzas, etc. Va a haber un tópico específico cada semana. Y es la historia de este libro, es la historia de Dios, que es una historia de amor. Así que voy a empezar hoy cubriendo, y por eso tomamos Génesis, porque voy a cubrir Génesis hasta Apocalipsis, pero obviamente no se preocupen, no va a tardar mucho tiempo, espero, pero vamos a estar cubriendo la verdad de lo que significa realmente el amor. Y empecemos con tres tipos de amor que vemos en Dios con respecto a la creación. Primero, el amor crea. Dios es amor y Él crea. ¿Okay? El segundo, el amor protege. Dios es amor y Dios protege. Y el tercero, el amor redime. Dios es amor y el amor redime a su creación. Y lo vamos a ver particularmente en la creación, porque yo creo que es bien importante que entendamos desde el principio, desde la creación. Empecemos con el amor crea. Dios, antes de que cualquier cosa existiera, antes de que el universo existiera, Dios existía. Antes de que cualquier cosa existiera, antes de que los planetas y todas las estrellas existieran y tú y yo existiéramos, Dios existía. Y existía como la Trinidad, como tres personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es algo difícil de nosotros poderlo explicar, y yo como humano poderlo explicar, porque va más allá de nuestro razonamiento. Dios es tres personas, no tres dioses, es Dios en uno, unidos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No que el Padre sea mejor que el Hijo, no que el Hijo sea mejor que el Espíritu Santo, no que el Padre creó, como a veces decimos, Dios Padre creó, Dios Hijo vino al mundo y Dios Espíritu Santo vino en el hecho de los apóstoles en Pentecostés. Eso es falso. Dios existía antes de que cualquier cosa existiera en el universo y creó todo de la nada. De la nada, escúchenlo bien, de la nada. Dios es poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Omnisciente significa que incluso lo sabe todo. Omnipresente, que está en todas partes. De la nada creó el universo por amor. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en Trinidad, ellos tres se amaban infinitamente y se aman infinitamente y se amarán infinitamente. Completamente en comunidad, la Trinidad, completamente en comunidad. No les hacía falta la creación, no les hace falta absolutamente nada, y toman la decisión de crear. No sabemos la razón, pero es un producto del amor de Dios, y crean el universo. Y lo leemos en los primeros libros de Génesis. En el primer libro de Génesis creó las estrellas, creó los planetas, creó nuestro sistema solar con sus 8 planetas y crea la Tierra. Billones y billones de planetas, billones y billones de galaxias, que cada vez se descubren muchas más. Y la Tierra, un puntico, un punto en medio de esta obra magnífica. Y después crea el ser humano, crea a Adán y Eva, nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. ¿Eso qué significa, la imagen y semejanza? Que nosotros tenemos, como ninguna otra criatura, tenemos un razonamiento, que tenemos mente, podemos razonar, y tenemos espíritu, diferente a cualquier otra criatura que ustedes puedan mirar y observar en su creación. Es diferente del resto y somos diferentes. Nos sopló, cuando lo sabemos, Dios tomó de la tierra, sopló. En la palabra griego, ese soplar significa que le dio zoe, le dio vida, y le dio vida a Adán y Eva de manera inmortal.
para que estuviera en comunidad permanente y conexión, comunidad permanente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una vida trinitaria. Así nos diseñó, así nos diseñó. Pero es bien importante que sepamos que desde antes no había nada. Luego, por lo tanto, nosotros nos creó, Dios nos creó, a ti te creó de una manera única. No eres un accidente, no eres un accidente. Y te creó cuando naciste, a la hora que naciste, en el país que naciste, porque ese era su plan. Y tiene su plan para ti, tiene su plan para ti, para cada uno de nosotros. Esa era la creación original que él llevó a cabo. Ahora, Dios crea y continúa. Después, ¿qué pasó? Escuchamos un poco sobre lo que sucedió. Creó, los deja en el jardín del Edén, dejó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Un jardín que tenía absolutamente todo. Yo sé que han escuchado la historia, pero yo quiero que el Espíritu Santo les muestre también y responda quizás algunas dudas que han tenido sobre la historia. Ese jardín del Edén, quiero que entiendas que tenía absolutamente todo para vivir en comunidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Absolutamente todo, todas las necesidades las podían suplir sin ningún problema. Y les dio un solo mandamiento, un solo mandamiento. Habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y colocó un mandamiento al árbol del conocimiento y les dio un mandamiento que no comieran de ese árbol. Porque el momento que comieran, todos sabemos, iban a morir. Fue el único mandamiento que les dio. Y que mantuvieran su comunidad con él. Yo me imagino que él diariamente hablaba con ellos, diariamente interrogaba, diariamente trabajaba con ellos. ¿Por qué colocó el árbol del conocimiento en la mitad del jardín? Esa es una de las preguntas que yo me he hecho o que me hacía anteriormente. Y me quedó claro que lo hizo porque quería que fuéramos de libre albedrío, que pudiéramos tomar nuestras propias decisiones. Porque imagínense ustedes que no hubieran reglas, imagínense que pudieran hacer lo que fuera, estarían siendo robots, porque estarían allí colocados, sencillamente viviendo sin ningún tipo de propósito ni de toma de decisiones, sin crear, porque les dijo, cuiden de este jardín. Es decir, tienen que razonar y cuidar de ese jardín. Y también les dijo, dominen, tengan dominio. Si no tienen ningún tipo de reglas, no van a ser realmente de libre albedrío. Y lo vemos, por ejemplo, imagínense un partido de fútbol, de soccer, todos los que jugamos y que nos gusta el soccer, que no tuvieran reglas. No habría juego, no tendría sentido. Todo el mundo haría lo que quisiera, no tendría sentido. Cuando tú tienes esos límites, tú puedes tomar las decisiones y basadas en esas decisiones estás llevando a cabo, digamos, tu característica, la posibilidad de ejecutar, de tener el libre albedrío y definir si está bien o está mal. Lo aplicamos con nuestros hijos, por ejemplo. Yo recuerdo cuando estábamos criando a nuestros hijos, este ejemplo quizá les pueda ayudar. Era el tema de los sleepovers en este país, el de dormir en la casa de un amigo. Y yo recuerdo que cuando llegamos, tomamos la decisión con Ana, no conocemos a todos los amigos que ellos van a estar interactuando, así que la decisión que vamos a tomar y la orden que vamos a tomar es no sleepovers, no duermen en la casa de un amigo. Y eso fue una catástrofe, porque ellos cuando empezaron a querer decir, no, pero yo quiero dormir en la casa de mi amigo. Todos lo hacen. ¿Por qué son ustedes tan diferentes, padres? ¿Por qué no me dejan dormir en la casa de mi amigo? Vayan y lo conozcan. Y la razón siempre, no. Al final dijimos, no, porque somos sus padres. Y la respuesta es no. Es la misma simbología. Al final, si Eva, no lo dicen las escrituras, pero yo me imagino que Eva, no es bíblico, no está, pero yo creo que ellos deberían estar pensando porque piensan, recuerden que ¿será por qué? Porque ese árbol lo pusieron allí. ¿Qué tiene ese árbol de especial? ¿Por qué no podemos comerlo si se ve tan jugoso, si se ve tan rico?
¿Por qué? Y hablando a Eva y Adán de la misma manera, pensando. Y quizás hablaban con Dios y la respuesta es no, quizás no lo dijeron, no sabemos. Pero yo sí creo que ese pensamiento de por qué y por qué y por qué les debió haber llegado. Y un ángel caído, que lo sabemos que representa a la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, le dijo a Eva: ¿es verdad que no pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín? Ya empezó la cizaña allí. Ya empezó la cizaña. Que quizás si ella se estaba preguntando el por qué, la atacó específicamente la serpiente, que es Satanás. Y le dijo, le responde Eva diciéndole: no, no dijo eso. Podemos comer de todos los frutos que hay en el jardín, excepto del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comemos vamos a morir. ¿Y qué contesta ese ángel caído, Satanás, la serpiente? Contesta diciendo: es mentira, es mentira. Dios te está ocultando algo. Dios te está ocultando la posibilidad de que tú abras tus ojos y te conviertas como Dios. No confíes en Dios, confía en mí, confía en mí. No confíes en Dios. Dios no tiene sentido cuidarlo. Estoy parafriando, pero es exactamente lo que ocurrió. ¿Y qué pasa? Eva come del fruto prohibido, después se lo da a su esposo también cae, sabiendo el mandamiento, ambos caen y comen. Y es el peor desastre si lo miramos, el horror de la creación. Lo que Dios había creado de una manera perfecta entró en pecado. Empezaron ellos a decaer. Lo que ocurre es que empiezan, no mueren instantáneamente, pero empiezan a entrar en su naturaleza mortal y empiezan a envejecer y empiezan a morir. Y lo peor, en vergüenza, porque leamos estos versículos, el versículo 7, donde dice: en ese momento, después de haber comido, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entregieron hojas de higuera. Es decir, hubo vergüenza. Antes estaban desnudos y no tenían ningún tipo de vergüenza. Apenas comieron, abrieron los ojos, se dieron cuenta de su vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y perdieron esa vida inmortal, la perdieron y empezaron a envejecer. Después vemos que la humanidad empieza a envejecer, como nosotros. ¿Quién no está envejeciendo? Esa es la verdad. Al final todos vamos a morir, absolutamente todos vamos a morir. Desde ese momento quedó claro que la humanidad y la creación toda iba a morir. Es como con un reloj. Yo me imagínense en esto como una especie de reloj suizo, de esos relojes perfectos que vemos, que por la parte de atrás los mecánicos pues tienen todas estas manillas y todos estos componentes para que el reloj funcione. Cuando uno lo abre, uno ve la perfección de esa creación de un reloj de estos. Imagínense que una de esas piezas de ese reloj, imagínense nomás, esto es una fábula, pero imagínense que esa pieza decida no hacer su trabajo como reloj, con lo que le toca hacer, que es mover quizás algún tipo de palanca sincronizado con el resto. Imagínense que diga: no, yo no quiero hacer esto más, porque yo me enteré que si la parte de encima del reloj luce mucho más bonita y todo el mundo está viendo la parte del reloj donde están las diferentes manecillas. Yo quiero ser la parte de arriba. Yo no quiero ser la parte de abajo que nadie me ve y que fui diseñado para hacerlo. Yo quiero ser la parte de arriba que todo el mundo me vea. Es exactamente ¿qué pasa con el reloj? No funciona. El reloj deja de funcionar. Hay que botarlo a la caneca o mandarlo al dueño que lo diseñó para prepararlo. Es exactamente lo que nos pasó a nosotros, a la humanidad, a Adán y Eva, en el momento que desobedecimos. ¿Por qué? Porque empezamos a vernos a nosotros mismos desnudos en vergüenza. Agustín, y esta frase en latín en mi clase de profesor del Antiguo Testamento,
me encantó y se las voy a repetir a ustedes. Él dice, San Agustín, y él escribe, y Lutero también lo escribe, ellos dicen que en ese momento, el momento que Adán y Eva comieron de la fruta y se abrieron los ojos, ellos lo que le ocurrió algo así como incurvatus in se, dice en latín, se encorvaron. Antes podían ver a Dios, tener comunicación con Dios, y en el momento que comieron de la fruta prohibida, ellos se encorvaron y se quedaron viendo a sí mismos. Se quedaron viendo su ego, se quedaron viendo que estaban desnudos, empezaron a buscar cómo hago yo para poder alimentar mi ego, y es exactamente lo que nosotros estamos viviendo hoy, que el mundo nos pueda forzar y nos pueda manejar para mejorar nuestro ego. Nos desconectamos con Dios. Fuera de eso, fuera de desconectarnos con Dios, tenemos inmortalidad. Perdimos la inmortalidad que tenemos. ¿Cómo va a responder Dios? ¿Cómo va a responder Dios? Dios pudiera haber dicho, se acaba la creación, pero Él es amor. Él es amor. No la acabó y desde un principio en el Evangelio sabemos en Génesis que tenía un plan. Entonces vamos a ver cómo Dios protege su creación. Por amor, Él la protege. ¿Cómo la protege? Lo hace de dos maneras. Primero, los cubre, les quita la vergüenza. Y leemos nosotros que básicamente que mataron, fueron los versos que leamos el verso 23 y 24 para recordarlo. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Pero adicionalmente leemos nosotros que también Él los cubrió, mató a un animal y los cubrió con piel. Dios primero protege, su amor protege cubriéndolos, quitándoles esa vergüenza. Y lo otro es que protege la creación sacándolos del jardín del Edén, expulsándolo, porque Dios no puede convivir con el pecado, hermanos y hermanas. Dios no puede convivir con el pecado, no hay forma. Dios es santo, es puro. Y Él es la verdad, tenía que ejecutar lo que había dicho. Van a morir, y efectivamente van a morir, y la raza humana está muriendo. E inmortal, espiritualmente también inmortal, con su característica inmortal. Pero en este caso vemos cómo los sacó para cubrir a la creación. Sin embargo, los cubrió con las pieles. Y por último, para evitar que nosotros tratáramos de conseguir vida eterna, colocó el árbol de la vida con unos querubines, unos ángeles que están protegiendo constantemente y evitando que nosotros volvamos. Y noten que nuestra tendencia es tratar de ser inmortales. ¿Quién no se ha comprado la medicina que dice que probablemente evita la vejez? ¿Quién no hace ejercicio para tratar de ser? ¿Quién no compra el libro que dice rejuvenezca? ¿Quién no estamos buscando? La humanidad está buscando por siglos y siglos cómo ser inmortal. No hay forma. Dios lo protege. El árbol de la vida está con unos ángeles que destruye a aquel que trate de acercarse en pecado. Lo destruye completamente. No hay forma que nosotros, por nuestras obras también, pudiéramos encontrar el camino a la salvación. No hay forma. Sin embargo, por amor protegió la creación y permitió que nosotros pudiéramos recrearnos y pudiéramos tener hijos y tener familia. No la acabó, por amor permitió que la creación continuara. Y después llega el amor que redime. Y viene lo más lindo, que imagino ya se lo están pensando. Otro ángel. Este ángel bueno, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel habla a una niña de 15 a 17 años, después de haber pasado cientos de años, más de 600 años. Me refiero, aquí me confundí. Bueno, él habla a una niña de 15 a 17 años
y le dice a esta niña, que es María, que era virgen, hija de toda una descendencia de David, de un pueblo escogido por Dios que es el pueblo de Israel, y le dice: tú eres favorita, el Señor está contigo, puedes prestar tu cuerpo para que se convierta en un templo de Dios y para que el Hijo de Dios, recuerden, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Hijo de Dios habite en ese cuerpo. Y ella lo acepta y empiezan a replicarse en estas células dentro de María. Son células que no existen ni van a existir en otro ser humano. Son células completamente diferentes. Y empieza a replicarse y en 9 meses nace. ¿Y nace quién? Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios Hijo, que existía antes y existirá por siempre, por toda la eternidad va a existir. Él nace y Él se encarga a través, noten, entra a la creación de Dios, una creación que se está acabando, que se está consumiendo, entra a un cuerpo que también se va a decaer, que también se va a envejecer. Y es interesante ver que es un Dios que lo sabe todo, y a pesar de que lo sabe todo, está aprendiendo a hablar. Es un Dios poderoso y permitió que la humanidad lo criara, le cambiara los pañales, lo alimentara. Es un Dios que obedeció a José y a María y que trabajó como tú y yo trabajamos, exactamente lo mismo, como carpintero o la labor que tenía el papá ayudándolo, sin ningún tipo de recriminaciones lo hizo. Es un Dios que, sabiendo todo, aprende las escrituras, porque iba a la sinagoga y aprendía. Es increíble, es Dios hecho hombre, Dios entrando en la creación. Por amor se divide la Trinidad, no se divide, pero básicamente envía a su Hijo para que esté con nosotros. Pero algo bien importante, sigue en comunión con el resto de la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo, y nos demuestra como ser humanos. Nos demuestra cómo ser humano. Si queremos saber, y yo lo digo varias veces, si queremos saber cómo es un ser humano, mira la vida de Jesús. Si tú quieres tener realmente vida, entender a vivir y seguir a Jesucristo, aprende de su estilo de vida también. Estudia las Escrituras, aprende de Él, continúa ese conocimiento y esa transformación para hacernos cada vez más con Cristo. Ese es el amor que redime. Ese es el amor que redime. Él creó la ley. Recordemos que al principio les dije que el primer animal que se mató para que con su sangre cubriera a Adán y Eva. Después se crea la ley. Dios la crea para que siempre, a través de todo lo que vimos nosotros con el Éxodo, para que siempre y cada año se celebren la Pascua. Y Él es el Cordero que finalmente es crucificado, pero resucita. La historia la volvió a escribir Dios. La historia de amor la volvió a hacer sin necesidad de acabar con la creación. La volvió a escribir. Un ángel santo viene, Dios se encarna, Dios encarnado muere por nosotros. Nos demuestra que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y lo que tenemos que hacer es permanecer firmes, victoriosos, entender que esta es la palabra y la única palabra real de todo lo que Dios hizo para tener vida eterna. Y eso es lo que estamos explorando en el día de hoy, y la invitación, que tenemos en el día de hoy. Y cómo después miramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Leemos en el capítulo 2, versículo 7. Y dice: el apóstol Juan escribió Apocalipsis, le escribe en Apocalipsis a todas las iglesias, y son las iglesias como nosotros que podemos aplicar este mensaje. Y dice: el que tenga oídos, que oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es la única manera en que tú y yo pueda tener vida eterna y comer de ese árbol de la vida. Esa es la invitación, hermanos, que reconozcamos ese amor que permitió desde la creación hasta la redención, siempre estando con nosotros y no abandonándonos, y la invitación también a que vivamos una vida trinitaria con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oremos. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por lo que hiciste, que viniste al mundo y te volviste hombre, con el propósito de volver a escribir la historia de la creación que tú hiciste por amor hacia nosotros, Padre. Gracias por lo que tú has hecho. Yo te pido, Padre, que continuemos viviendo una vida trinitaria, que continuemos recibiendo tu Espíritu Santo y siendo guiados por Él, para que podamos recibir tu amor, que es puro, y podamos también ofrecer amor a nuestros hermanos, porque eso fue tu mandamiento, Padre. Gracias por ser un Padre amoroso. Y Señor, yo te pido que el resto de las sesiones y de las series que vayamos a tener, podamos descubrirte mucho más, descubrir todas estas facetas de amor que vamos a estar estudiando. En el nombre tuyo, Jesús, hemos orado. Amén.